El sol de la mañana salió sobre la Tierra como lo había hecho durante miles de millones de años. Joaquín estaba de pie junto a la ventana de la estación Luna, observando cómo el planeta azul giraba lentamente en la distancia. Como almirante de la Fuerza de Defensa de la Tierra, había visto muchos días pacíficos como este. Hoy sería diferente. Joaquín tenía 45 años y había dedicado 20 años a proteger la Tierra. Su cabello gris denotaba el estrés del mando, pero sus ojos azules permanecían penetrantes. Vestía el sencillo uniforme azul del ejército terrestre. La mayoría de los extraterrestres pensaba que los uniformes humanos parecían sencillos en comparación con sus elaboradas armaduras y decoraciones. Admir, tenemos un problema, dijo Lisa Parker al entrar en su oficina. Ella era su jefa de táctica y una de las personas más inteligentes que conocía. Lisa tenía 38 años y se había unido al ejército directamente después de graduarse de la universidad. Llevaba el pelo castaño recogido en una coleta tirante y su rostro reflejaba preocupación. ¿Qué tipo de problema?, preguntó Joaquín. Los sensores de largo alcance detectaron algo grande que se acercaba. ¿Realmente grande? Lisa le entregó una tableta. 800 barcos, señor. Se están moviendo rápidamente hacia nuestro sistema solar. Joaquín miró los números en la pantalla. 800 naves de guerra eran más de las que la mayoría de los imperios galácticos utilizaban para conquistar sistemas estelares enteros. La Fuerza de Defensa de la Tierra solo contaba con 127 naves, y la mayoría de los alienígenas las consideraban viejas y débiles. ¿Cuánto falta para que lleguen?, preguntó Joaquín. 6 horas a su velocidad actual, respondió Lisa. Señor, nunca antes había visto barcos tan grandes. Cada una tiene al menos el doble del tamaño de nuestro crucero más grande. Joaquín asintió lentamente. Llevaba años esperando algo así. La Tierra había tenido suerte hasta ahora. La mayoría de las razas alienígenas veían a los humanos como traidores pacíficos que no causaban problemas. Se equivocaban, pero Joaquín se había esforzado mucho para asegurarse de que siguieran equivocados. Envía un mensaje a la presidenta Foster. Dile que necesitamos una reunión de emergencia del Consejo de Defensa Global. Prioridad 1. Lisa saludó y salió de la oficina. Joaquín volvió a mirar por la ventana y observó la Tierra. En algún lugar de allí abajo, 3.000 millones de personas seguían con sus vidas normales. No tenían ni idea de que la muerte se acercaba desde las estrellas. 2 horas después, Joaquín estaba sentado en la sala de conferencias segura con los líderes de la Tierra. La presidenta Amanda Foster era una mujer fuerte de unos 50 años que había gobernado la Tierra durante 8 años. Tenía el pelo rubio corto y vestía un sencillo traje negro. Alrededor de la mesa estaban sentados los jefes de todas las principales colonias terrestres y divisiones militares. Díganos a qué nos enfrentamos, dijo la presidenta Foster. Joaquín activó el proyector de hologramas en el centro de la mesa. La imagen mostró cientos de puntos rojos se movían hacia un pequeño punto azul que representaba la Tierra. El Imperio KTH ha enviado una flota de invasión completa a nuestro sistema. 800 naves de guerra, incluyendo 50 acorazados. Nuestra inteligencia dice que han conquistado 47 sistemas estelares usando flotas de la mitad de este tamaño. El general Robert Kahn, jefe de las fuerzas terrestres de la Tierra, negó con la cabeza. No podemos combatir tantas naves con lo que tenemos. Nuestra flota está diseñada para la defensa, no para luchar contra un imperio entero. ¿Qué quieren?, preguntó la doctora Susan Wright, jefa de la División Científica de la Tierra. Era una mujer delgada, de cabello gris, que había dedicado su vida al estudio de la tecnología alienígena. Joaquín pulsó un botón y apareció una nueva imagen. Mostraba una criatura reptiliana alta, con 4 brazos y ojos rojos. Este es el comandante supremo Festul del Imperio Khalit. Nos envió un mensaje hace 1 hora. El holograma cambió para mostrar al alienígena hablando. Su voz era profunda y llena de odio. Humanos primitivos de la Tierra.
El Imperio KTH reclama su mundo. Se rendirán inmediatamente y servirán como esclavos o destruiremos a todo ser viviente en su planeta. Planeta. Tienen 6 horas para decidir. La sala quedó en silencio. La presidenta Foster miró a cada uno de los presentes. ¿Opciones? Podríamos intentar evacuar a la mayor cantidad de gente posible, sugirió el general Caín. Llevarlos a las colonias exteriores. No hay tiempo, dijo Joaquín. Y luego nos perseguirán. ¿Y si negociamos? Preguntó el doctor Wright. Quizás podamos ofrecerles algo más. Los KTH no negocian, respondió Joaquín. Conquistan o destruyen. Así es como han construido su imperio. La presidenta Foster se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, podía ver la tierra suspendida en el espacio como una joya azul. Joaquín, ¿qué harías? Joaquín había estado esperando esta pregunta durante 10 años. Recomendaría que implementáramos el Protocolo 7. La sala volvió a quedar en silencio. El Protocolo 7 era el plan de defensa más secreto de la Tierra. Solo 5 personas en la sala sabían lo que realmente significaba. ¿Estás seguro de que funcionará? Preguntó la presidenta Foster. No, dijo Joaquín con sinceridad. Nunca lo hemos probado contra una flota enemiga real, pero es nuestra única oportunidad. Caín parecía confundido. ¿Qué es el Protocolo 7? El presidente Foster y Joaquín intercambiaron miradas. Habían mantenido este secreto a la mayor parte del gobierno de la Tierra por una buena razón. El Protocolo 7 parte de la base de que nuestros enemigos nos subestimarán, explicó el presidente Foster. Durante los últimos 20 años, hemos dejado que todas las razas alienígenas piensen que somos débiles y primitivos. Hemos ocultado nuestras verdaderas capacidades militares y fingido ser traidores pacíficos. Los ojos de la doctora Wright se abrieron de par en par. ¿Quiere decir que en realidad no somos tan débiles como parecemos? Ni mucho menos, dijo Joaquín. El capitán Rick Santos ha estado desarrollando armas que la mayoría de los alienígenas jamás han visto. Tenemos sistemas de defensa ocultos por todo el sistema solar que parecen estructuras civiles. ¿Pero por qué tanto secretismo? Preguntó el general Caín. Porque la mejor arma es la sorpresa, respondió el presidente Foster. Si nuestros enemigos supieran lo fuertes que somos en realidad, nos atacarían con todo lo que tienen. De esta forma, envían las naves justas para conquistar lo que consideran un planeta débil. Joaquín activó su comunicador. Capitán Santos, ¿está listo? Una voz joven se escuchó por el altavoz. Sí, señor. Todas las armas ocultas están en línea y listas. Las plataformas del cinturón de asteroides están armadas y a la espera. Capitana Beth Williams. Estado de la Red de Defensa Exterior. Listo, almirante. No tienen ni idea de a dónde se enfrentan. La presidenta Foster regresó a su silla y se sentó. Caballeros y damas, el Imperio KTH está a punto de descubrir por qué nunca se debe subestimar a la humanidad. Joaquín, tienes plena autoridad para implementar el Protocolo 7. Sí, señora presidenta. Joaquín se puso de pie y se alisó el uniforme. Lisa, envía un mensaje a la flota KTH. ¿Qué debería decir, señor? Joaquín sonrió por primera vez ese día. No era una sonrisa amable. Díganles que tienen una hora para abandonar nuestro sistema solar. Dígales que esta es su única advertencia. El presidente Foster arqueó una ceja. Pensarán que estamos locos. Bien, respondió Joaquín. Que sigan pensando eso hasta el momento en que los destruyamos a todos. Al salir de la sala de conferencias, Joaquín sintió el peso del futuro de la Tierra sobre sus hombros. En 5 horas, la galaxia descubriría que la humanidad no era la raza débil y pacífica que aparentaba ser. El Imperio KTH había cometido un error fatal. Habían amenazado la Tierra, y ahora pagarían el precio. La guerra por la supervivencia de la Tierra estaba a punto de comenzar.
El comandante supremo Vestul se encontraba en el puente de su nave insignia, la poderosa Dreadnought Conquest. La nave tenía 3 kilómetros de largo y transportaba suficientes armas como para destruir una luna. A su alrededor, sus oficiales se preparaban para lo que creían que sería una victoria fácil. «Comandante, hemos recibido respuesta de los humanos», informó su oficial de comunicaciones. Un Khalet delgado con marcas amarillas en sus escamas. «Ponlo en la pantalla principal», ordenó Vestul. El mensaje apareció en texto plano. Vestul lo leyó y comenzó a reír. Su profunda y retumbante risa llenó el puente y pronto sus oficiales se unieron. «¿Quieren que nos vayamos?», dijo Vestul entre risas. «Estos mamíferos primitivos creen que pueden amenazar al Imperio Cat». El comandante Star, su segundo al mando, sacudió su cuerpo, abrigado con los antebrazos extendidos, con una sonrisa divertida. «Mi señor, nuestros informes de inteligencia indican que solo cuentan con 127 naves. La mayoría son viejos cargueros reconvertidos para uso militar». «¿Y con qué piensan combatirnos?», preguntó Vestul. Un lenguaje soez. El puente estalló en carcajadas de nuevo. Los Khalit habían conquistado 47 sistemas estelares. Habían destruido flotas 10 veces mayores que la patética fuerza de defensa de la Tierra. Algunos de sus enemigos poseían armamento avanzado y poderosos escudos. Los humanos no tenían nada que pudiera amenazar al poderoso Imperio Kite. «Comiencen el ataque», ordenó Vestul. «Quiero que esto termine rápido. Nos quedan 3 sistemas por conquistar este mes». La flota Kite avanzó en formación perfecta. 800 naves de guerra se dirigían hacia la Tierra como una oscura nube de muerte. Cada nave transportaba miles de soldados listos para ocupar el mundo humano. Los Khalit ya lo habían hecho muchas veces. En la estación Luna, Joaquín observaba cómo se acercaba la flota enemiga. Su rostro no mostraba emoción alguna, pero por dentro su corazón latía con fuerza. Todo dependía de las próximas horas. Si el protocolo 7 fallaba, la humanidad sería aniquilada. «Fuera. Almirante, todas las plataformas ocultas están listas», anunció Lisa Parker. «La capitana Williams confirma que la red del cinturón de asteroides está operativa». Joaquín asintió. «Bien. Que se acerquen». Alrededor del sistema solar, docenas de estructuras que parecían estaciones mineras e instalaciones de investigación comenzaron a transformarse. Paneles ocultos se abrieron para revelar armas colosales. Lo que los Cat creían que eran instalaciones civiles era en realidad la red de defensa más poderosa jamás construida. La capitana Beth Williams flotaba en gravedad cero a bordo de la base Serie, la estación de asteroides más grande del cinturón. Durante 5 años, había fingido dirigir una simple operación minera. En realidad, comandaba una fortaleza capaz de destruir flotas enteras. «¿Todas las estaciones listas, capitana?», preguntó su oficial de armas, el teniente Dan Murphy. Tenía 28 años y llevaba 3 años preparándose para este momento. «Recuerden», dijo Beth por su comunicador. «Esperen mi señal. Que crean que están ganando hasta que estén demasiado lejos para escapar». El doctor Alan Cross se encontraba en su laboratorio en las profundidades de la Luna. A su alrededor, máquinas zumbaban con una energía capaz de desgarrar el tejido del espacio mismo. Durante 10 años, había trabajado en secreto, desarrollando armas que utilizaban principios que la mayoría de las razas alienígenas jamás habían descubierto. «Lanzas gravitacionales cargadas y listas», informó su asistente, la doctora Karen Witte. Era una física brillante que había ayudado a diseñar las armas más devastadoras de la humanidad. «Los disruptores de fase están en línea», añadió el Dr. Mike Johnson desde su estación de control. «Los generadores de campo cuántico están a máxima potencia». Alan sonrió con amargura. Los KTH estaban a punto de descubrir que la ciencia humana era mucho más avanzada de lo que nadie sospechaba. Mientras otras razas se centraban en armas más potentes y escudos más fuertes,
La humanidad había aprendido a manipular las fuerzas básicas del universo. La primera oleada de naves KTH entró en el sistema solar exterior. Se desplegaron en formación de ataque, confiadas y sin miedo. Sus sensores detectaron las plataformas de defensa humanas, pero las descartaron por primitivas y débiles. «Miren esas armas patéticas», se burló el comandante Starr mientras estudiaba las lecturas de los sensores. «Utilizan proyectiles cinéticos y simples rayos de energía. Nuestros escudos los detendrán fácilmente». Bestull asintió. «Ordenen a la primera oleada que destruya esas plataformas rápidamente. Quiero estar celebrando la victoria en menos de una hora». 50 cruceros Kite aceleraron hacia el cinturón de asteroides. Sus tripulaciones estaban relajadas y confiadas. Esto sería más fácil que sus 3 últimas conquistas. Los humanos parecían incluso más débiles de lo que la inteligencia había sugerido. El capitán Rick Santos esperaba a bordo de su nave furtiva, la EFS Retribution. Su nave era invisible a los sensores K, oculta por una tecnología que refractaba la luz y la energía a su alrededor. Rick tenía 35 años y había dedicado toda su carrera a desarrollar nuevas formas de combatir en el espacio. «Señor, naves enemigas están entrando en la zona de destrucción», informó su piloto, la teniente Amy Foster. Era la sobrina del presidente y una de las mejores pilotos de la flota terrestre. «Esperen», dijo Rick con calma. «Dejen que se acomoden». Las naves KTH se adentraron en el cinturón de asteroides. Sus comandantes vieron las plataformas humanas y se prepararon para destruirlas con una potencia de fuego abrumadora. No tenían ni idea de que se dirigían a una trampa cuidadosamente preparada. «Fuego a discreción», ordenó el capitán KTH al mando. Rayos de energía y proyectiles de plasma salieron disparados de las naves alienígenas hacia las plataformas humanas. Los ataques impactaron. Sus objetivos explotaron en brillantes destellos de luz. Las tripulaciones de KTH vitorearon, creyendo haber obtenido su primera victoria. Pero cuando la luz se desvaneció, las plataformas humanas seguían allí. Sus escudos habían absorbido los ataques por completo. «¿Qué?», exclamó el comandante Starr. «Esas plataformas deberían haber sido destruidas, señor», informó su oficial de armas. «Nuestros escaneos muestran que la resistencia de sus escudos es imposible. Ninguna civilización posee una tecnología defensiva tan avanzada». En el puente de la conquista, Bestull observaba la pantalla táctica. Las plataformas humanas habían recibido impactos directos de armas capaces de arrasar ciudades, pero no presentaban ningún daño. «Aumenten la potencia de fuego», ordenó. «Concentren todos los ataques en una sola plataforma». 100 naves Kite enfocaron sus armas en una única estación humana. El ataque combinado tenía la potencia suficiente para resquebrajar la corteza de un planeta. Rayos de energía, cañones de plasma y misiles de fusión impactaron la plataforma en una explosión masiva que iluminó el espacio. Cuando la explosión se disipó, la plataforma estaba completamente intacta. «Esto es imposible», susurró Bestull. «Ningún escudo puede resistir tanta potencia de fuego». Beth Williams sonrió desde su centro de mando. En la base de Siri, los KTH acababan de revelar todo su poder ofensivo, y ni siquiera había logrado arañar las defensas de la humanidad. «Ahora», dijo en voz baja por su comunicador. A través del cinturón de asteroides, plataformas humanas que parecían indefensas cobraron vida de repente. Armas emergieron de compartimentos ocultos. Las firmas de energía se dispararon a niveles que hicieron saltar las alarmas de los sensores KTH. El primer rayo gravitacional salió disparado de la nave de Rick Santos. El arma creó un haz concentrado de espaciotiempo distorsionado que atravesó los escudos de energía KTH como si no existieran. El haz impactó contra un crucero enemigo y lo aplastó al instante, comprimiendo 300 metros de nave en una bola de metal retorcido. «Señor, acabamos de perder el destructor», informó un oficial Kite presa del pánico.
Fue aplastado por algún tipo de arma gravitacional. Más rayos salieron disparados desde naves humanas ocultas. Cada disparo destruía una nave Kite al instante. Los alienígenas jamás habían visto armas capaces de manipular la gravedad misma. Todas las naves realizaron maniobras evasivas. Bestul gritó: «Fuego de respuesta contra esas plataformas». Pero los KTH no podían atacar lo que no veían. Naves humanas aparecían y desaparecían gracias a una tecnología de sigilo que las hacía invisibles. Atacaban desde ángulos imposibles y se desvanecían antes de que el enemigo pudiera reaccionar. La capitana Nicole Turner lideraba un escuadrón de cazas que parecían aparecer y desaparecer de la realidad. Sus naves utilizaban tecnología cuántica para existir en múltiples dimensiones a la vez. Podían atacar y luego desaparecer en el espacio cuántico, donde ningún arma podía seguirlas. «Apunten a sus naves de mando», ordenó Nicole. «Mostrémosles lo que es un verdadero combate espacial». Sus cazas se materializaron dentro de la formación KTH y dispararon torpedos cuánticos que desestabilizaban la materia a nivel atómico. Las naves enemigas simplemente se desintegraban al romperse sus enlaces moleculares. En los primeros 10 minutos de batalla, los Khalet perdieron 50 naves sin destruir una sola plataforma humana. Sus armas no podían penetrar las defensas humanas, mientras que las armas humanas atravesaban los escudos KTH como si fueran de papel. «Señor, debemos retirarnos», dijo el comandante SAR con urgencia. «Estos humanos poseen una tecnología que jamás hemos visto». Los ojos rojos de Bestul ardían de rabia y confusión. «Imposible. Nuestros servicios de inteligencia decían que eran primitivos. ¿Cómo pueden tener armas más avanzadas que las nuestras?». La respuesta era sencilla, aunque el KTH jamás la comprendería. La humanidad había pasado 20 años fingiendo ser débil mientras desarrollaba en secreto la tecnología militar más avanzada de la galaxia. Todas las misiones comerciales pacíficas habían estado recopilando información de inteligencia. Cada reunión diplomática había sido una oportunidad para estudiar las debilidades extranjeras. El Imperio Kite había caído en una trampa diseñada específicamente para ellos. Y ahora estaban a punto de pagar el precio definitivo por subestimar a la humanidad. La batalla apenas había comenzado hacía 30 minutos, pero el Imperio KTH ya estaba descubriendo una terrible verdad. No habían venido a conquistar un planeta débil. Habían volado directo a las fauces de un depredador que los estaba esperando. El coronel Ryan Michei estaba sentado en el centro de mando bajo la superficie de Marte. Sobre él, el planeta rojo lucía pacífico y vacío. El Khalit no tenía ni idea de que Marte era en realidad una gigantesca plataforma de armas disfrazada de simple mundo colonial. «Señor, la flota enemiga se está moviendo a su alcance óptimo», informó su oficial de armas, la capitana Jennifer Lee. Tenía 29 años y se había entrenado durante 5 años para operar la red de defensa de Marte. «Bien», dijo Ryan. «Carguen los cañones orbitales». Ocultos bajo la superficie marciana, unos enormes cañones de riel comenzaron a activarse. Cada cañón tenía 3 kilómetros de largo y podía disparar proyectiles al 30% de la velocidad de la luz. El KTH contaba con escudos de energía diseñados para detener plasma y láseres, pero nunca se había enfrentado a armas cinéticas que se movían a velocidades relativistas. Bestul observó su despliegue táctico con creciente horror. Su flota ya había perdido más de 100 naves, y los humanos ni siquiera habían revelado aún sus principales defensas. Peor aún, sus armas parecían completamente inútiles contra la tecnología humana. «Mi señor, deberíamos considerar la retirada», sugirió el comandante Sakhtar. «Estos humanos no son lo que afirmaban nuestros informes de inteligencia». «No», gruñó Bestul. «El Imperio KTH no se rinde ante mamíferos primitivos. Ordenen a la segunda oleada a atacar. Concentren toda la potencia de fuego en su planeta natal. 300 naves KTH avanzan hacia la Tierra en formación cerrada. Planeaban eludir las defensas humanas y atacar el planeta directamente.
Si lograban amenazar a la población civil, seguramente los humanos se rendirían. La capitana Nicole Turner observaba la formación enemiga a través de los sensores cuánticos de su casa. Su escuadrón había estado esperando este momento. Activó su comunicador y se dirigió a los pilotos de toda la flota humana. Todos los cazas, habla Turner, van hacia la Tierra. Es hora de demostrarles por qué fue un error. Sus cazas se materializaron alrededor de la formación KTH como fantasmas letales. Habían estado ocultos en el espacio cuántico, invisibles a todos los sensores. Ahora atacaban con armas que los alienígenas ni siquiera podían comprender. El teniente comandante Tony Rodríguez pilotó su caza a través de la formación enemiga, disparando disruptores cuánticos que hicieron que las naves KTH simplemente desaparecieran de la existencia. Sus armas no destruían las naves enemigas. Las borraban de la realidad misma. Impacto directo en la nave insignia enemiga, Tony. Informado. El objetivo ya no existe. La formación KTH comenzó a desintegrarse mientras los cazas humanos aniquilaban sus filas. Naves que momentos antes parecían invencibles eran destruidas a una velocidad vertiginosa, superando la capacidad de reacción de sus tripulaciones. Pero la verdadera sorpresa aún estaba por llegar. En Marte, el coronel Ryan Michei dio la orden que su gente llevaba años esperando: fuego a discreción. La superficie de Marte estalló cuando docenas de cañones de riel ocultos dispararon simultáneamente. Lo que parecían ser equipos de minería y estaciones de investigación se revelaron como los cañones de enormes armas cinéticas. Los proyectiles salieron disparados a una velocidad increíble, cada uno con la energía cinética de una bomba nuclear. La flota KTH no tuvo tiempo de reaccionar. Los proyectiles se movían demasiado rápido para que sus sensores los detectaran correctamente. La primera salva impactó la formación enemiga como el martillo de un dios furioso. Los acorazados Kite, naves que habían conquistado sistemas estelares, fueron partidos por la mitad por proyectiles del tamaño de un hombre. Sus escudos de energía no ofrecían protección alguna contra materia sólida que se movía a velocidades relativistas. La energía cinética era tan enorme que convirtió los impactos en energía nuclear. Explosiones. Señor, acabamos de perder 30 naves en un solo ataque, informó un aterrorizado oficial de Clet. Lo que nos atacó provino de la dirección de su cuarto planeta. Bestul contempló la pantalla táctica con incredulidad. Marte, que su inteligencia había descrito como una simple colonia minera, acababa de revelarse como una plataforma de armas más poderosa que cualquier cosa en el arsenal de KTH. ¿Cómo es posible?, susurró. La respuesta radicaba en la mayor fortaleza de la humanidad: el engaño. Durante 20 años, cada colonia humana, cada estación espacial, cada infraestructura civil había sido diseñada con capacidades militares ocultas. KTH había invadido lo que creían que era un sistema estelar pacífico. En realidad, habían entrado en el espacio mejor defendido de la galaxia. El capitán Steve Harrison comandaba la flota submarina espacial de la Tierra desde su nave furtiva, la EFS Silent Hunter. Sus naves utilizaban tecnología desarrollada a partir de la experiencia terrestre en la guerra oceánica. Podían ocultarse en campos de asteroides, nubes de gas e incluso dentro de los pozos gravitacionales de los planetas. Señor, la flota enemiga está en posición, informó su navegante. La teniente Carol Smith había pasado 3 años aprendiendo a ocultar naves espaciales en lugares donde el enemigo jamás pensaría buscar. Desplieguen la flota, ordenó Steve. A lo largo y ancho del sistema solar, naves humanas que habían permanecido invisibles aparecieron de repente. Surgieron de cráteres de asteroides, emergieron de detrás de lunas y se materializaron desde el interior de nubes de gas. La KTH creía estar combatiendo una pequeña flota defensiva. Ahora descubrían que cientos de naves de guerra humanas se habían ocultado a su alrededor. La doctora Ellen Brooks activó el componente final de la estrategia defensiva de la humanidad desde su laboratorio en la Luna.
Dirigía el proyecto de comunicación cuántica de la Tierra, y su trabajo permitía que cada nave y arma humana operara como una sola inteligencia unificada. Enlace cuántico establecido, anunció al almirante Joaquín. Todas las unidades están conectadas. Esta era la ventaja definitiva de la humanidad. Mientras que las flotas alienígenas se comunicaban mediante ondas de radio y señales de energía que podían ser interferidas o interceptadas, las fuerzas humanas utilizaban la comunicación por entrelazamiento cuántico, instantánea e imposible de interrumpir. Cada nave humana, cada plataforma de armas, cada casa compartía información a la velocidad del pensamiento. Se movían al unísono, como un solo organismo con cientos de ojos y miles de armas. La KTH no solo se enfrentaba a una tecnología superior, sino a una coordinación perfecta que ningún ejército alienígena había logrado jamás. El capitán Danny Cooper comandaba la red de defensa lunar desde su base oculta en el interior de la Luna. Sus armas habían estado disfrazadas de simple equipo minero durante 15 años. Revelaron su verdadero propósito. Los conjuntos de rayos de fusión están cargados y listos, informó su oficial de armas, la teniente Sandra Davis. Todos los objetivos están fijados. Fuego, ordenó Danny simplemente. La superficie de la luna terrestre estalló en un torbellino de fuego de armas. Enormes haces de fusión fueron disparados hacia la flota KTH, cada uno con la energía de una pequeña estrella. Los haces habían sido diseñados para parecerse a los sopletes de fusión industriales utilizados en la minería. En realidad, eran armas capaces de aniquilar flotas enteras. Las naves Kite no tenían defensa contra la energía estelar concentrada. Sus escudos, diseñados para detener armas convencionales, fueron superados instantáneamente. Barcos que habían sobrevivido a miles de batallas fueron vaporizados en segundos. El comandante Sear observó horrorizado cómo la poderosa flota de su imperio era destruida sistemáticamente. Mi señor, hemos perdido más de la mitad de nuestros barcos. Debemos retirarnos inmediatamente. Pero Bestul estaba más allá de la razón. Su imperio jamás había sufrido semejantes pérdidas. La idea de que los humanos primitivos pudieran derrotar al poderoso Khalet era imposible de aceptar. Ninguna retirada, gruñó. Todas las naves avanzan sobre la Tierra. Si no podemos conquistarlos, destruiremos su planeta por completo. Fue la peor decisión que pudo haber tomado. Al ordenar a su flota que avanzara, Bestul se había adentrado aún más en la trampa de la humanidad. Las defensas más internas de la Tierra eran las más poderosas de todas, y habían estado esperando pacientemente a que el enemigo se acercara lo suficiente. La capitana Kate Rodríguez comandaba las plataformas de defensa ocultas dentro de la infraestructura orbital de la Tierra. Durante años, sus armas habían estado disfrazadas de ascensores espaciales, satélites de comunicación y hábitats orbitales. Los KTH no tenían ni idea de que estaban volando hacia armas lo suficientemente poderosas como para destruir lunas. Señor, la flota enemiga está entrando en el perímetro de defensa final, informó su oficial táctico, el teniente Paul Grant. Todas las plataformas informan que están listas para disparar. Kate sonrió con gesto adusto. El imperio KTH estaba a punto de aprender la lección definitiva sobre subestimar a la humanidad. Las últimas defensas de la Tierra utilizan tecnología capaz de manipular las fuerzas fundamentales del propio universo. Kate anunció en todas las plataformas: están autorizados a disparar a voluntad. Muéstrenles lo que sucede cuando amenazan nuestro hogar, el espacio que lo rodea. La Tierra estalló en un fuego de armas nunca antes visto en la galaxia. Las lanzas gravitacionales abrieron agujeros en el propio espacio-tiempo. Los disruptores cuánticos borraron la materia de la existencia. Rayos de fusión más calientes que los núcleos de las estrellas se extendieron para abrazar a la flota KTH. El imperio Khalet había traído 800 naves para conquistar la Tierra. En menos de 2 horas de batalla, quedaron menos de 200 supervivientes, y la humanidad apenas estaba comenzando. El comandante supremo Bestol permanecía de pie en su puente,
rodeado por los restos de la mayor flota de su imperio. Las luces de advertencia parpadearon en rojo en todas las pantallas. Sus agentes corrían de una comisaría a otra, con la voz llena de pánico e incredulidad. «Señor, hemos perdido 600 barcos», informó su oficial táctico con voz temblorosa. «Los humanos poseen armas contra las que no podemos defendernos». Las 4 manos con garras de bestul se aferraron al riel de mando con tanta fuerza que comenzó a agrietarse. El imperio KTH había gobernado 47 sistemas estelares. Sus flotas habían conquistado civilizaciones milenarias. ¿Cómo podían los humanos primitivos destruirlas con tanta facilidad? «Ordenen a todas las naves restantes que concentren su fuego en su planeta», ordenó. «Si no podemos ganar, nos aseguraremos de que paguen por desafiarnos». Pero la flota KTH ni siquiera podía alcanzar la Tierra. La capitana Kate Rodríguez había activado el último anillo de defensas de la humanidad, y eran algo nunca antes visto en la galaxia. Desde su centro de mando, oculto en lo que parecía un simple ascensor espacial, Kate observaba cómo se acercaban las naves enemigas. Los KTH ignoraban que se dirigían hacia armas capaces de desgarrar la mismísima realidad. «Señora, todos los campos de desintegración molecular están en funcionamiento», informó el teniente Paul Grant. «Los generadores de pozos gravitacionales están a máxima potencia». Kate asintió. «Bien. Mostrémosles de lo que es capaz la ciencia humana». Pulsó una serie de botones y el espacio alrededor de la Tierra comenzó a cambiar. Los sensores KTH detectaron enormes acumulaciones de energía, pero no podían comprender lo que sucedía. Su ciencia nunca había avanzado más allá de la física convencional. El primer campo de desintegración molecular se activó directamente en la trayectoria de 50 naves KTH. La barrera invisible no parecía peligrosa, pero cuando las naves alienígenas la atravesaron, simplemente se desintegraron. Todos los enlaces moleculares de sus cascos se rompieron simultáneamente. Metal, plástico y materia orgánica se separaron en sus átomos básicos. «Por los dioses», susurró el comandante Sar mientras observaba cómo 50 naves de guerra se disolvían en nubes de elementos componentes. «¿Qué clase de arma es esa?». Su pregunta fue respondida cuando se activó el segundo campo. Este creó una gravedad localizada, tan intensa que el espacio-tiempo mismo comenzó a curvarse. Las naves KTH fueron absorbidas por el agujero negro artificial y aplastadas hasta el tamaño de canicas antes de desaparecer por completo. La doctora Ellen Brooks observó la batalla desde su laboratorio cuántico y sintió una mezcla de orgullo y tristeza. La humanidad había creado estas armas para defender su hogar, pero ella sabía que usarlas lo cambiaría todo. La galaxia jamás volvería a ver a los humanos como pacíficos traidores. «Almirante Joaquín», dijo por su comunicador, «la red de entrelazamiento cuántico está funcionando a máxima eficiencia. Todas las plataformas de defensa operan como una sola unidad». Este era quizá el mayor logro de la humanidad. Mientras la flota Kite lidiaba con retrasos en las comunicaciones y problemas de coordinación, cada arma humana estaba conectada mediante enlaces cuánticos que permitían una coordinación instantánea en todo el sistema solar. El capitán Danny Cooper disparó de nuevo sus matrices de fusión lunar. Y esta vez, los haces estaban perfectamente coordinados con los ataques de Marte, el cinturón de asteroides y las plataformas orbitales de la Tierra. El ataque combinado impactó la formación KTH con la potencia de una supernova, destruyendo otras 100 naves en segundos. Pero las armas más devastadoras aún estaban por llegar. La capitana Lisa Rodríguez comandaba la última arma secreta de la Tierra desde una estación subterránea oculta en las profundidades del Océano Pacífico. Su equipo había dedicado 10 años al desarrollo de una tecnología que la mayoría de los científicos humanos consideraban imposible. Armas capaces de manipular la espuma cuántica que subyace a toda la realidad. «Señora, manipuladores de vacío cuántico. Están listos», informó su ingeniero jefe, el Dr. Mark Taylor. Tenía solo 26 años,
pero era uno de los pocos que comprendían cómo usar el espacio vacío como arma. Fuego, ordenó Lisa. ¿Qué sucedió? Lo siguiente quebrantó todas las leyes de la física que los Kite conocían. El vacío cuántico alrededor de sus naves comenzó a fluctuar violentamente. Partículas virtuales que normalmente existían durante fracciones decimales infinitas de segundo se volvieron reales y estables de repente. La energía liberada era incalculable. Los acorazados KTH que habían sobrevivido a bombardeos nucleares y tormentas de plasma fueron destrozados por fuerzas que emergieron de lo que creían que era el espacio vacío. Sus científicos nunca habían descubierto que el vacío contenía energía infinita y que la humanidad había aprendido a liberarla. Bestul observaba su pantalla táctica mientras su flota restante era destruida por armas que parecían violar las leyes básicas de la naturaleza. Las naves simplemente desaparecían. Otras eran aplastadas por gravedad artificial. Algunas se desintegraban a nivel molecular, mientras que otras eran consumidas por energía que surgía de la nada. «Señor, debemos retirarnos», suplicó el comandante Sakhtar. «Hemos perdido 700 naves. Si nos quedamos, nos destruirán a todos». Por primera vez en su carrera militar, Bestul consideró la retirada. El Imperio KTH jamás se había enfrentado a un enemigo semejante. Estos humanos poseían una tecnología que parecía magia. Sus armas se basaban en principios que la ciencia KTH ni siquiera había teorizado. Todas las naves, replieguen a la distancia mínima de seguridad, ordenó finalmente. Prepárense para la retirada. Pero cuando las naves Khalid supervivientes se dispusieron a huir, hicieron un descubrimiento terrible. Todo el sistema solar se había convertido en una trampa. Cada ruta de escape estaba cubierta por defensas humanas ocultas. Plataformas de armas que parecían simples asteroides ahora se revelaban como guardianes del sistema exterior. El capitán Tom Bradley comandaba las defensas del perímetro exterior desde su nave insignia, la EFS. Guardián. Había estado esperando pacientemente este momento en que los KTH intentarían huir. «Señor, la flota enemiga intenta retirarse», informó su oficial de armas, la teniente Amy Chen. «Se dirigen al punto de salto cerca de Júpiter». «Hoy no, Tom», dijo Grimly. «Todas las naves activan el protocolo de contención. Nada sale vivo de este sistema». La flota KTH se vio rodeada de armas que jamás habían detectado. Naves humanas emergieron de las sombras de planetas y lunas. Plataformas de defensa que parecían campos de escombros se activaron y revelaron su verdadera naturaleza. El capitán Rick Santos lideró el asalto final con sus armas experimentales. Sus lanzas gravitacionales se extendieron a lo largo de millones de kilómetros para aplastar las naves KTH que huían. Cada disparo curvaba el espacio-tiempo, creando bolsas de gravedad aplastante que ningún escudo podía resistir. «Esto es por amenazar nuestro hogar», dijo Rick mientras disparaba su arma más poderosa. El pulso gravitacional creó un breve agujero negro artificial que consumió un escuadrón Keyit entero antes de colapsar inofensivamente. El Dr. Alan Cross activó su creación más devastadora desde su laboratorio lunar. El campo de distorsión de la realidad era el arma definitiva de la humanidad, capaz de reescribir las leyes de la física en un área localizada. Cualquier nave Kite atrapada en el campo simplemente dejaba de existir. No destruida, sino que se le impedía retroactivamente construirla. La mayor flota del Imperio Khalet estaba siendo aniquilada sistemáticamente. 800 naves habían pasado a ser 50, luego 20, luego 10. Cada arma humana era más avanzada que cualquier cosa que los alienígenas hubieran imaginado posible. El comandante Starr miró a su alrededor en el puente de la conquista con terror en los ojos. Eran una de las 5 únicas naves que quedaban de la poderosa armada. «Mi señor, quizá deberíamos rendirnos, pedir clemencia». Bestul rió con amargura. «¿Cláusula? Mira a tu alrededor, viejo amigo. ¿Ves alguna clemencia en lo que han hecho estos humanos? Han destruido toda nuestra flota sin perder una sola nave propia.
Esto no es la guerra. Esto es exterminio. Tenía razón. La batalla había durado 4 horas y la humanidad no había sufrido ni una sola pérdida importante. Algunas plataformas de defensa habían resultado dañadas, pero los sistemas automatizados las habían reparado rápidamente. Las bajas humanas se contaban por cientos, mientras que las pérdidas de KTH se acercaban a los 800.000 muertos. La capitana Nicole Turner lideró su escuadrón de cazas en el ataque final contra las naves Cadet supervivientes. Sus armas cuánticas atravesaron sus escudos y blindaje como si fueran de aire, impactando directamente en el objetivo. Núcleos de energía. Apunten a su nave insignia, ordenó. Acabemos con esto. Pero Vestul tenía una última sorpresa. Cuando los cazas humanos se acercaron, activó el sistema de autodestrucción de la nave. Si iba a morir, se llevaría a algunos humanos con él. Por el Imperio. Rugió mientras su nave comenzaba a sobrecargar sus reactores. La explosión fue visible desde la Tierra, una breve estrella que brilló y se apagó en la oscuridad del espacio. Pero cuando la luz se desvaneció, los cazas humanos seguían allí, protegidos por escudos que habían absorbido la explosión por completo. La última nave KTH del sistema solar había desaparecido, y con ella murió el mito de que el Imperio KTH era invencible. La humanidad no solo había obtenido una victoria defensiva, había destruido por completo una fuerza de invasión que debería haber sido capaz de conquistar 100 mundos. En la estación Luna, el almirante Joaquín observó su pantalla táctica. Todos los puntos rojos que representaban naves enemigas habían desaparecido. El sistema solar estaba despejado. Señora, dijo por su comunicadora la presidenta Foster, el KTH, la amenaza ha sido eliminada. Todas las naves enemigas destruidas. Estamos listos para transmitir nuestro mensaje a la galaxia. La verdadera batalla había terminado. Pero ahora llegaba la parte más importante. Asegurarse de que la galaxia comprendiera lo que había sucedido aquí. La Tierra ya no era un socio comercial pacífico al que se pudiera ignorar. Eran una potencia militar que exigía respeto. Y cualquier civilización lo suficientemente insensata como para amenazar a la humanidad correría la misma suerte que el Imperio KTH. El silencio reinaba en el sistema solar, donde momentos antes se había librado la mayor batalla espacial de la historia galáctica. Los restos de 800 naves de guerra KTH flotaban en el vacío como un cementerio de metal. Ni una sola nave enemiga había escapado para contarlo. El almirante Joaquín permanecía de pie en su centro de mando en la estación Luna, contemplando el campo de escombros que una vez había sido el orgullo del Imperio KTH. Su uniforme seguía estando perfectamente limpio. La batalla había terminado tan rápido que ni siquiera había tenido tiempo de sudar. Informe de bajas, le dijo a Lisa Parker. 12 barcos dañados, 3 destruidos, respondió Lisa, leyendo de su tableta. Total de bajas, 437 heridos, 68 muertos. Todas las reparaciones ya están en marcha. Joaquín asintió lentamente. En 8 horas de combate, la humanidad había destruido una fuerza de invasión de 800 naves, perdiendo solo 3 de las suyas. La proporción de bajas era tan extrema que la mayoría de las civilizaciones se negarían a creerlo. ¿Y sus bajas?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Completas, dijo Lisa simplemente. 800 naves, aproximadamente 800.000 tripulantes, ningún superviviente. La voz de la presidenta Amanda Foster resonó en el comunicador desde la Tierra. Almirante, ¿está listo para enviar nuestro mensaje a la galaxia? Sí, señora presidenta. Todas las matrices de comunicación cuántica están operativas y listas. Joaquín se dirigió a la estación de mando central, donde la doctora Ellen Brooks había preparado la transmisión más importante de la humanidad. Este mensaje llegaría simultáneamente a todos los mundos civilizados de la galaxia. Gracias a la tecnología de entrelazamiento cuántico, cuya existencia la mayoría de los alienígenas desconocían, la doctora
Brooks, transmitiendo en 3, 2, 1, anunció a través de la galaxia, en cientos de mundos pertenecientes a docenas de especies diferentes. El mismo mensaje apareció en todos los dispositivos de comunicación exactamente a la misma hora. En ese mismo instante. Las palabras eran sencillas, pero su significado cambiaría para siempre el equilibrio de poder en la galaxia. Soy la presidenta Amanda Foster de la Tierra, comenzó el mensaje. Hace 8 horas, el Imperio KTH envió 800 naves de guerra para conquistar nuestro mundo. Les dimos una oportunidad para marcharse pacíficamente. Se negaron. Ni una sola nave KTH sobrevivió a la batalla. Cualquier civilización que amenace a la humanidad o a nuestros aliados correrá la misma suerte. La Tierra ofrece amistad a todas las razas pacíficas. Pero no mostraremos piedad a quienes elijan la guerra. El mensaje se transmitió en más de 300 idiomas alienígenas, asegurando que todas las especies espaciales lo comprendieran a la perfección. Junto con las palabras, llegaron grabaciones detalladas de los sensores que mostraban con exactitud cómo la poderosa flota Khalet había sido destruida. En el planeta natal de los sapirianos, la canciller Belnara observaba las grabaciones con creciente asombro. Los sapirianos habían estado pagando tributo al imperio KTH durante 50 años, demasiado débiles para resistir sus exigencias. Ahora veía cómo la mayor flota del imperio se reducía a chatarra por una especie que la mayoría de los alienígenas consideraba primitiva. ¿Es esto real?, preguntó. Su asesor científico. Nuestros sensores lo confirman. Canciller, los humanos poseen tecnología armamentística con al menos 2 siglos de ventaja sobre cualquier otra civilización en la galaxia. Sus capacidades militares permanecieron completamente ocultas hasta ahora. La canciller Nara sonrió. Por primera vez en años, envíen un mensaje a la Tierra. La República Sapiran desea discutir un tratado de defensa mutua. Escenas similares se repetían en docenas de mundos. Especies que habían vivido atemorizadas por imperios agresivos vislumbraron de repente una esperanza. La humanidad se había revelado como una protectora capaz de resistir cualquier amenaza. Pero no todos estaban contentos con la noticia. En el mundo capital de la hegemonía, el líder supremo Corax golpeó su trono con el puño escamoso. La hegemonía controlaba 30 sistemas estelares mediante el miedo y el poderío militar. Planeaban expandirse al espacio humano en el plazo de 1 año. ¿Cómo es posible?, rugió a su jefe de inteligencia. Nuestros espías informaron que los humanos eran traidores débiles con armas obsoletas. Señor, parece que ocultaban deliberadamente sus verdaderas capacidades. Toda nuestra red de inteligencia fue engañada. Corfax se puso de pie y caminó hacia el enorme ventanal que daba a su capital. En algún lugar del espacio exterior, la humanidad aguardaba con armas capaces de destruir su imperio con la misma facilidad con que habían destruido el KTH. Cancelen todos los planes de expansión en el espacio humano, ordenó a regañadientes. Y enviarles un mensaje ofreciéndoles un pacto de no agresión. En la Tierra, el capitán Danny Cooper supervisó la limpieza del campo de batalla desde su centro de mando lunar. Las naves de salvamento humanas trabajaron rápidamente para recuperar tecnología útil del KTH Rex, destruyendo al mismo tiempo todo aquello que pudiera ser objeto de ingeniería inversa por parte de potenciales enemigos. Señor, estamos encontrando algunas cosas interesantes en los núcleos de sus computadoras, informó la teniente Sandra Davis. Los Kite tenían planes detallados para atacar otros 17 sistemas después de conquistarnos. Danny frunció el ceño. Puede que el imperio Kite haya desaparecido, pero su territorio ahora estaba indefenso. Otras razas agresivas podrían intentar reclamar esos mundos, creando potencialmente nuevas amenazas para la paz galáctica. Envía esa información al almirante Joaquín, dijo Danny. El mando necesita estar al tanto de esos ataques planeados. En su oficina de la estación Luna, Joaquín revisó los datos de inteligencia con creciente preocupación.
La destrucción de la flota KTH había creado un vacío de poder que podría provocar el caos en toda esa región del espacio. Lisa, consígueme un canal seguro para comunicarme con el presidente Foster, dijo. Una vez establecida la conexión, Joaquín explicó la situación. Señora presidenta, tenemos que decidir qué hacer con el antiguo territorio de KTH. 17 sistemas se encuentran ahora indefensos, y hay indicios de que otros imperios ya se están moviendo para reclamarlos. El presidente Foster guardó silencio un momento. ¿Qué me recomienda, almirante? Creo que debemos extender nuestra protección a esos sistemas. La mayoría de ellos fueron conquistados por el KTH y obligados a servir al imperio. Merecen tener la oportunidad de ser libres. ¿Y si otros imperios desafían nuestro derecho a protegerlos? Joaquín miró los restos de la flota KTH. Entonces aprenderán la misma lección que aprendió la KTH. La humanidad protege a sus amigos. 3 días después, la EFS Liberation, la nave más nueva y avanzada de la humanidad, llegó al antiguo mundo capital KTH. El capitán Tom Bradley permanecía de pie en el puente mientras su tripulación se preparaba para una posible resistencia. Señor, estamos recibiendo múltiples comunicaciones desde la superficie, informó su responsable de comunicaciones. Todos dicen lo mismo. Gracias por liberarlos del KTH. Tom sonrió. Envía una respuesta. Diles que la Tierra ofrece protección y amistad a todos los mundos pacíficos. La era de las conquistas en esta región ha terminado. En la Tierra, los niños jugaban en los parques mientras sus padres veían el noticiero sobre la gran victoria de la humanidad. La mayoría de los civiles aún no comprendían exactamente lo que había sucedido, pero sabían que su mundo era seguro. La doctora Susan Wright se dirigió al Consejo Científico Global desde su laboratorio. La revelación de nuestras capacidades militares lo cambiará todo. Ya no podemos fingir ser una potencia menor en los asuntos galácticos. ¿Eso es necesariamente malo?, preguntó la doctora Karen Witte. No, respondió Susan. Pero eso significa que ahora tenemos responsabilidades. Otras especies buscarán en nosotros protección. Nos hemos convertido en los guardianes de la paz galáctica, quisiéramos o no. El capitán Rick Santos regresó a su centro de investigación secreto con un nuevo propósito. Sus armas experimentales habían demostrado ser devastadoramente efectivas. Pero sabía que los potenciales enemigos estarían ahora trabajando para desarrollar contramedidas. Iniciar el desarrollo de las armas gravitacionales Mark VII. Dio órdenes a su equipo. Y comiencen a trabajar en sistemas defensivos. Ahora que la galaxia sabe de lo que somos capaces, intentarán igualar nuestras capacidades. Mientras tanto, en los niveles más profundos de los gobiernos de la Tierra ya se estaban elaborando planes para asegurar el dominio continuo de la humanidad. El secreto que la Tierra había guardado durante 20 años ahora había sido revelado. Pero eso no significaba que se conocieran todos los secretos de la humanidad. El almirante Joaquín se reunió con el presidente Foster en la sala más segura del planeta. Señora, necesitamos hablar de la fase 2. ¿Las colonias ocultas?, preguntó. Sí. La galaxia ahora conoce las defensas de la Tierra, pero no tiene ni idea de nuestro programa de expansión. Tenemos bases militares secretas en 40 sistemas, todas ellas disfrazadas de estaciones de investigación civiles. El presidente Foster asintió. Manténlos ocultos por ahora. Nuestra reputación actual debería disuadir la mayoría de las amenazas, pero debemos estar preparados para cualquier eventualidad. Con el paso de las semanas, los efectos de la victoria de la humanidad se extendieron por toda la galaxia. Las rutas comerciales que antes habían estado controladas por el miedo ahora estaban abiertas al comercio pacífico. Los imperios agresivos reconsideraron sus planes de expansión. Las especies que habían vivido bajo la amenaza de la conquista comenzaron a albergar esperanzas de un futuro mejor. El Consejo Galáctico, una organización informal de razas pacíficas,
votó unánimemente a favor de ofrecer a la Tierra un asiento permanente con poder de veto sobre las acciones militares. Fue un honor que nunca se había concedido a una especie tan joven. La canciller Belnara de la República Sapiriana habló en nombre de muchos cuando se dirigió al Consejo. La humanidad ha demostrado que la fuerza puede usarse para proteger en lugar de para conquistar. Nos ofrecen algo que nunca antes habíamos tenido. Un guardián que no pide nada a cambio excepto paz. Pero quizás el cambio más importante fue en la forma en que la humanidad se veía a sí misma. Ya no tendrían que ocultar sus capacidades ni fingir debilidad. La Tierra se había revelado como la mayor potencia militar de la galaxia, y tenían la intención de usar ese poder de manera responsable. La capitana Beth Williams, ahora ascendida a almirante, fundó el Cuerpo de Paz Galáctico con voluntarios de las Fuerzas Armadas de la Tierra. Su misión era sencilla: proteger a los mundos inocentes de la agresión y asegurar que ningún imperio vuelva a amenazar jamás la civilización galáctica. Los primeros barcos del Cuerpo de Paz se botaron 6 meses después de la Batalla de la Tierra.